tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y en el vídeo de hoy voy a estar leyendo las 1001 noches, que hace ya bastantes vídeos atrás un seguidor me dijo que la leyera, así que hoy os lo traigo. Así que vamos a empezar. Las 1001 noches. Vidas literario. ¿Cómo es posible, dijo el sabio Oulo, que prefieran estos cuentos de las 1001 noches que no tienen ni pies ni cabeza y no significan nada? Precisamente por eso no me gusta tanto, les contestó las sultanas. Un clásico literario oriental, un momento de la naturalidad árabe. Un compendio de cuentos fantásticos, una antología de leyendas exóticas, una colección de fábulas y lecciones morales, un libro portentoso, un pasatiempo divertido, una mera transcripción de los relatos orales, andarte de los maravillosos, un cajón desastre literario, una obra donde se mezclan comedias y tragedias, magia y realidad, un remedio contra el insomnio, éxito inesperado de público y de crítica en la Europa moderna, el relato desesperado de una superviviente, un claro ejemplo de la palabra es salvadora. Quizás haya 1001 maneras de definir la 1001 noche. Esta creación literaria que ha conseguido ser la obra más conocida y leída en Occidente de la literatura árabe. La historia marcó la 1001 noche, aglobada todos los cuentos narrados por una gran protagonista, Sarada, perdón si pronuncio mal los nombres, cuyo esposo, el iracundo sultán Saidar, desencantó de la fidelidad de las mujeres, ha decidido casarse cada día con una muchacha virgen y matarla después de haberla poseído la noche de bodas. Sara, para evitar la muerte, lo embelesa toda la noche con una historia larga y cautivadora que al bar deja inconclusa en un punto culminante, para de este modo tener que perseguir el relato por menos una noche más. Así la hará durante 1001 noches, al cabo de cada una de las cuales el sultán excepcionalmente le concederá el perdón y la salvará la vida. En ocasiones, Sarada explica una historia con un principio y un final, pero la otra vez se dedica en otras historias con lo de las tramas y las soluciones argumentarias se multiplica como en un juego de muñecas rusas. Es como este hilo argumental, siempre pero ingenioso como el heterogéneo conjunto de relatos de las 1001 noches. Sara queda perfectamente trenzada. Las historias como las de Saracha, Melena, Sarilla son de todo tipo, cuentos maravillosos con genios del desierto, de demonios, espíritus o animales quiméricos que aparecen de pronto para fustigar o favorecer a los protagonistas. Novelas de caballería con justas y batallas entre árabes y bizantinos o cruzados. Romances de amor y deseo, a menudo con alta carga sexual. Breves novelas picarescas protagonizadas por verdaderos profesionales del engaño. Relatos de viajes y aventuras como el de Sibal el Marino, historias policíacas en las que hay que resolver un crimen, un misterio, un enigma o un tráfico malentendido. Algunos cuentos son las reescrituras de antiguas fábulas orientales
de mitos o leyendas, mientras que otros son de carácter ejemplarizante. También se relatan mil anécdotas de humor, episodios de suspense o de terror, cuyos protagonistas son califas, sultanes, visires, príncipes o nobles. Algunos de ellos históricos: Alejandro Magno, califas árabes como Harun al-Rashid o su hijo al-Ma'mun, o los visires barmaquíes, así como comerciales o simples ciudadanos de la calle que solo pretenden intrigar o divertir a quien les escucha o los lee. Ciertamente, de no ser por la historia de esa daga, que algo engloba todas las demás, la aparente falta de unidad y congruencia del conjunto sería total, por lo que podría ser visto como grave defector de la forma y del concepto. Vitarie llega a afirmar a su Tzadik que se trata de variopinto acúmulo de historias que no tienen ni pies ni cabeza. Es precisamente lo que le da el encanto y lo que todavía embeleza a los lectores modernos de Las Mil y una Noche. Y también no olvidemos lo que salva de ser ejecutada. India y Persia de los orígenes. El hecho de que fuera transmitida en lenguaje árabe y se identificara en los países y las formas de vida del mundo árabe llega a creer que la historia de Las Mil y una Noche era puro fruto del genio y la inventiva de los árabes y de Foyeke, y que se había puesto por escrito durante la Edad Media, época dorada de la literatura. En contra de este episodio, la crítica ha demostrado tanto la estructura global de la obra como las fuentes reales de muchos de esos relatos tienen un origen más allá del Oriente Próximo. La historia de Sara, así como las fábulas protagonizadas por animales que encontramos en Las Mil y una Noche, nos remite directamente a la antigua literatura sánscrita de la India, en efecto un comentario al Uttradayana Sura, una de las escrituras santas del jainismo que se remonta al siglo VI. Se nos relata que cada noche en concubina real le explica al rey un cuento que deja inacabado y cuyo final pospone hasta la noche siguiente. También al Sahara, en los océanos del río del cuento, escrito por el Brahman Somadeva en 1700, incorpora cuentos folclóricos de otras obras sánscritas como el Panchantara o los cuentos Jataka, que contienen muchos patrones y motivos similares a los presentes de Las Mil y una Noche. Héroes con poderes extraordinarios, viajes y aventuras maravillosas, tempestades y naufragios, hombres transformados en monos, reyes disfrazados, mujeres infieles, relaciones adulterias, objetivos mágicos como alfombras voladoras o lámparas que albergan genios, amores entre hombres y demonios, rescates de princesas, ciudades encantadas, monstruos y pájaros que hablan. Muchos de estos elementos que asimismo se hayan diseminado en la época del Mahabharata vienen por lo tanto de la antigua literatura sánscrita, como corroboraron algunas historias concretas de tono exótico que transcurren en la propia India y cuyos personajes tienen nombres hindúes. La historia de Invi al-Muna, el halcón de Al-Sistiva, Ista Nusirvan y la muchacha, la historia de Archie, Karim y Salvin al-Lai, la historia de Salv
al-Muluk y de Badia al-Kamal. De todas formas, las huellas más evidentes de la influencia de la literatura sánscrita en las Mil y una noches se encuentran tanto en la intención moralista del conjunto de relatos y fábulas como el firme propósito de explorar la comunicación e interacción cotidiana de los hombres con la sobrenatural, en particular en el mundo de los espíritus, los demonios y los celebrifi o dijim. Los gemios, tan importantes en la tradición folclórica del mundo árabe. El gran número de historias de la Mil y una noche protagonista por genios. Por ejemplo, la historia del mercado y el ifrik. La historia del pescador y el ifrik. El relato del príncipe y la ogrosa. La historia del genio y del demonio enterrados en los flancos por Salomón. Permite conocer su mundo de ficción, su organización jerárquica, explica de la humanidad humana, pues encontrar tribus de genios, reyes genios, palacios de genios, ejércitos de genios, etc. Sus poderes sobrenaturales, sus relaciones imprevisibles, su inmensa capacidad de transformación, su impulso, las maneras de ser eliminados, los talismanes o los encantamientos a los que se están sujetos. De ahí que Las Mil y una Noches sea uno de los textos más importantes, sino el primordial, para conocer el mundo de los genios y verlos en acción. La literatura hindú penetra en el mundo árabe a través de la antigua Persia. La traducción al árabe de la versión impresa de diversas colecciones de cuentos sánscritos del Mahabharata y del Panchatantra influyó decididamente en la colección de muchas historias presentes de la Mil y una Noche. Ya en el año 750, Abdallah ibn Muzaffar tradujo al árabe las célebres obras Califa y Mima, con compilación de cuentos, anécdotas y fábulas de carácter pedagógico. También jugó un papel importante la traducción del persa con el título de Tuti Man, el libro del loro. De sus patis ha escrito una colección de 70 cuentos y fábulas modernas sobre adulterio, ejemplos de buena conducta marital que adoptan los cuentistas tales acabarían recogiendo en Las Mil y una Noche. El sabio librero Imsa Imadi Deha es de las primeras voces árabes que nos habla de los compendios, los cuentos persas. En su Katiba al-Biri, el libro del índice, dice: los primeros que compusieron novelas de aventura que la reunión en los libros y depositaciones en bibliotecas fueron los reyes persas, y algunas de estas historias las pusieron en la boca de animales. El primer libro escrito de género fue el Esar Absame, que significa 1000 cuentos de aventura. Y a continuación nos relata la historia marco de la princesa Ja y de su ingenioso treta para sobrevivir durante 1001 noches. También el historiador y viajero Badali Mansur postula al Eshar Afab persa, colección de historias que ha llegado a nosotros traducida de los idiomas persa, hindú y griego, y hemos contado como si fuera escrita. Por ejemplo, las de Java. La traducción árabe de este libro es Al-Jurafa, 1000 historias, que en general es conocida como Al-Laya 1000 noches. Es la historia de un rey, de un visir y de la hija del visir y de una esclava. Desgraciadamente el Azar Abajá presa no se ha conservado y por lo tanto no sabes cómo
con certeza el grado de dependencia de las mil y una noche. Guarda como su versión árabe todo punto a la vista de los testimonios indiscutibles aquí citados que fue consideraba. Basta por poner un ejemplo los nombres presa de los protagonistas de la historia Marco, Bahara y Sari, y de muchos cuentos como El rey Suraya, Siri y el pescador, la historia de Kirhab, el hijo del rey de Shilab, la historia de Kamal al-Jama, hijo del rey Sabriman. Paralelamente, las historias escritas y presas de muchas de las historias de la mil y una noche, algunos elementos, personajes, argumentos nos remiten a mitos o textos antiguos traducidos al Oriente Próximo, como la mesopotámica o Popeya de Gilgamesh. Veas la búsqueda del agua de la vista en la historia de Abi Garib al-Di o la propia Biblia judía. Véase al breve cuento El Prefa Daniel, que produce la historia bíblica de Susana y los viejos. Curiosamente, dos escenas de cuentos diferentes de la mil y una noche muestran similitudes, como la Odisea de Homero, que se trata del tercer viaje de Sabir al marino, en el que éste lucha contra un gigante caníbal que recuerda al cíclope Polifemo, y las historias matrimoniales del rey Bar-Basim, en la que una mujer retiene el protagonista como Circe y Lucy en una isla. Estos elementos de origen griego proceden de la mil y una noche, debido a de ser introducciones en los cuentos árabes, y a partir de antiguas fuentes comunes proceden de la historia geográfica, física y mítica del Oriente Próximo. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo.